La Buenaventura, por Pedro Antonio de Alarcón. Capítulo I. No sé qué día de agosto del año 1816 llegó a las puertas de la Capitanía General de Granada cierto haraposo y grotesco gitano de 60 años de edad, de oficio esquilador y de apellido o sobrenombre Heredia, caballero en flaquísimo y destartalado burro mohíno, cuyos arneses se reducían a una soga atada al pescuezo. Y echado que hubo pie a tierra, dijo con la mayor frescura que quería ver al capitán general. Excuso añadir que semejante pretensión excitó sucesivamente la resistencia del centinela, las risas de los ordenanzas y las dudas y vacilaciones de los edecanes antes de llegar a conocimiento del excelentísimo señor don Eugenio Portocarrero, conde del Montijo, a la sazón capitán general del antiguo reino de Granada. Pero como aquel prócer era hombre de muy buen humor y tenía muchas noticias de Heredia, célebre por sus chistes, por sus cambalaches y por su amor a lo ajeno, con permiso del engañado dueño, dio orden de que dejasen pasar al gitano. Penetró éste en el despacho de su excelencia, dando 2 pasos adelante y 1 atrás, que era como andaba en las circunstancias graves, y poniéndose de rodillas exclamó: «Viva María Santísima y viva su merced, que es el amo de toitico el mundo». «Levántate, déjate de zalamerías, y dime qué se te ofrece», respondió el conde con aparente sequedad. Heredia se puso también en serio y dijo con mucho desparpajo: «Pues, señor, vengo a que se me den los 1000 reales». «¿Qué 1000 reales?» «Los ofrecidos hace días en un bando al que presente las señas de Parrón». «Pues qué, ¿tú lo conocías?» «No, señor». «Entonces?» «Pero ya lo conozco». «¿Cómo?» «Es muy sencillo. Lo he buscado, lo he visto, traigo las señas y pido mi ganancia». «¿Estás seguro que lo has visto?», exclamó el capitán general con un interés que se sobrepuso a sus dudas. El gitano se echó a reír y respondió: «Es claro, su merced dirá, este gitano es como todos y quiere engañarme. No me perdone Dios si miento, ayer vi a Parrón». «Pero, ¿sabes tú la importancia de lo que dices? ¿Sabes que hace 3 años que se persigue a ese monstruo, a ese bandido sanguinario, que nadie conoce ni ha podido nunca ver? ¿Sabes que todos los días roba en distintos puntos de estas sierras a algunos pasajeros, y después los asesina, pues dice que los muertos no hablan, y que ese es el único medio de que nunca dé con él la justicia? ¿Sabes, en fin, que ver a Parrón es encontrarse con la muerte?» El gitano se volvió a reír y dijo: «¿Y no sabe su merced que lo que no puede hacer un gitano no hay quien lo haga sobre la tierra? ¿Conoce nadie cuándo es verdad nuestra risa o nuestro llanto? ¿Tiene su merced noticia de alguna zorra que sepa tantas picardías como nosotros? Repito, mi general, que no sólo he visto a Parrón, sino que he hablado con él». «¿Dónde?» «En el camino de Tózar». «Dame pruebas de ello». «Escuche, su merced. Ayer mañana hizo 8 días que caímos mi borrico y yo en poder de unos ladrones. Me maniataron muy bien y me llevaron por unos barrancos endemoniados hasta dar con una plazoleta donde acampaban los bandidos. Una cruel sospecha me tenía desazonado. «¿Será esta gente de Parrón?», me decía a cada instante. «Entonces no hay remedio, me matan, pues ese maldito se ha empeñado en que ningunos ojos que vean su fisonomía vuelvan a ver cosa ninguna». Estaba yo haciendo estas reflexiones cuando se me presentó un hombre vestido de macareno con mucho lujo, y dándome un golpecito en el hombro y sonriéndose con suma gracia, me dijo: «Compadre, yo soy Parrón». Oír esto y caerme de espaldas, todo fue una misma cosa. El bandido se echó a reír. Yo me levanté desencajado, me puse de rodillas y exclamé en todos los tonos de voz que pude inventar: «Bendita sea tu alma, rey de los hombres. ¿Quién no había de conocerte por ese porte de príncipe real que Dios te ha dado? Y qué haya tu madre para tales hijos. Jesús, deja que te dé un abrazo, hijo mío, que en mal hora muera si no tenía gana de encontrarte el gitanico para decirte la buena ventura y darte un beso en esa mano de emperador. También yo soy de los tuyos. ¿Quieres que te enseñe a cambiar burros muertos por burros vivos? ¿Quieres vender como potros tus caballos viejos? ¿Quieres que le enseñe el francés a una mula?» El conde del Montijo no pudo contener la risa. Luego preguntó: «¿Y qué respondió Parrón a todo eso? ¿Qué hizo?» «Lo mismo que su merced, reírse a todo trapo». «¿Y tú?» «Yo, señorico, me reía también, pero me corrían por las patillas lagrimones como naranjas». «Continúa».
Enseguida me alargó la mano y me dijo: compadre, es usted el único hombre de talento que ha caído en mi poder. Todos los demás tienen la maldita costumbre de procurar entristecerme, de llorar, de quejarse y de hacer otras tonterías que me ponen de mal humor. Sólo usted me ha hecho reír. Y si no fuera por esas lágrimas. ¿Qué, señor? Si son de alegría. Lo creo. Bien sabe el demonio que es la primera vez que me he reído desde hace 6 u 8 años. Verdad es que tampoco he llorado. Pero despachemos, muchachos? Decir Parrón estas palabras y rodearme una nube de trabucos, todo fue un abrir y cerrar de ojos. Jesús me ampare. Empecé a gritar. Deteneos, exclamó Parrón. No se trata de eso todavía. Os llamo para preguntaros qué le habéis tomado a este hombre. Un burro en pelo. ¿Y dinero? 3 duros y 7 reales. Pues dejadnos solos. Todos se alejaron. Ahora dime la buena aventura, exclamó el ladrón tendiéndome la mano. Yo se la cogí, medité un momento, conocí que estaba en el caso de hablar formalmente, y le dije con todas las veras de mi alma: Parrón, tarde que temprano, ya me quites la vida, ya me la dejes, morirás ahorcado. Eso ya lo sabía yo, respondió el bandido con entera tranquilidad. Dime cuándo. Me puse a cavilar. Ese hombre, pensé, me va a perdonar la vida. Mañana llego a Granada y doy el cante, pasado mañana lo cogen, después empezará la sumaria. ¿Dices que cuándo? Le respondí en alta voz. Pues mira, va a ser el mes que entra. Parrón se estremeció, y yo también, conociendo que el amor propio de adivino me podía salir por la tapa de los sesos. Pues mira tú, gitano, contestó Parrón muy lentamente, vas a quedarte en mi poder. Si en todo el mes que entra no me ahorcan, te ahorco yo a ti, tan cierto como ahorcaron a mi padre. Si muero para esa fecha, quedarás libre. Muchas gracias, dije yo en mi interior, me perdona después de muerto. Y me arrepentí de haber echado tan corto el plazo. Quedamos en lo dicho. Fui conducido a la cueva donde me encerraron, y Parrón montó en su yegua y tomó el tole por aquellos breñales. Vamos, ya comprendo, exclamó el conde del Montijo. Parrón ha muerto, tú has quedado libre y por eso sabes sus señas. Todo lo contrario, mi general. Parrón vive, y aquí entra lo más negro de la presente historia. Capítulo 2. Pasaron 8 días sin que el capitán volviese a verme. Según pude entender, no había parecido por allí desde la tarde que le hice la buenaventura, cosa que nada tenía de raro, a lo que me contó uno de mis guardianes. Sepa usted, me dijo, que el jefe se va al infierno de vez en cuando, y no vuelve hasta que se le antoja. Ello es que nosotros no sabemos nada de lo que hace durante sus largas ausencias. A todo esto, a fuerza de ruegos, y como pago de haber dicho serían ahorcados y que llevarían una vejez muy tranquila, había yo conseguido que por las tardes me sacasen de la cueva y me atasen a un árbol, pues en mi encierro me ahogaba el calor. Pero excuso decir que nunca faltaban a mi lado un par de centinelas. Una tarde, a eso de las 6, los ladrones que habían salido de servicio aquel día a las órdenes del segundo de Parrón, regresaron al campamento llevando consigo, maniatado como pintan a nuestro Padre Jesús Nazareno, a un pobre segador de 40 o 50 años, cuyas lamentaciones partían el alma. Dadme mis 20 duros, decía. Ay, si supieras con qué afanes los he ganado. Todo un verano segando bajo el fuego del sol, todo un verano lejos de mi pueblo, de mi mujer y de mis hijos. Así he reunido con 1000 sudores y privaciones esa suma con que podríamos vivir este invierno. Y cuando ya voy de vuelta, deseando abrazarlos y pagar las deudas que para comer hayan hecho aquellos infelices, ¿cómo he de perder ese dinero que es para mí un tesoro? Piedad, señores, dadme mis 20 duros, dádmelos por los dolores de María Santísima. Una carcajada de burla contestó a las quejas del pobre padre. Yo temblaba de horror en el árbol a que estaba atado, porque los gitanos también tenemos familia. No seas loco, exclamó al fin un bandido dirigiéndose al segador. Haces mal en pensar en tu dinero cuando tienes cuidados mayores en que ocuparte. ¿Cómo? Dijo el segador sin comprender que hubiese desgracia más grande que dejar sin pan a sus hijos. Estás en poder de Parrón. ¿Parrón? No le conozco. Nunca lo he oído nombrar. Vengo de muy lejos. Yo soy de Alicante y he estado segando en Sevilla. Pues, amigo mío, Parrón quiere decir la muerte. Todo el que cae en nuestro poder es preciso que muera. Así pues, haz testamento en 2 minutos y encomienda el alma en otros 2. Preparen.
Apunten. Tienes 4 minutos. Voy a aprovecharlos. Oídme por compasión. Habla. Tengo 6 hijos y una infeliz, diré, viuda, pues veo que voy a morir. Leo en vuestros ojos que sois peores que fieras. Sí, peores, porque las fieras de una misma especie no se devoran unas a otras. Ay, perdón, no sé lo que me digo. Caballeros, alguno de ustedes será padre. ¿No hay un padre entre vosotros? ¿Sabéis lo que son 6 niños pasando un invierno sin pan? ¿Sabéis lo que es una madre que ve morir a los hijos de sus entrañas, diciendo tengo hambre, tengo frío? Señores, yo no quiero mi vida sino por ellos. ¿Qué es para mí la vida? Una cadena de trabajos y privaciones. Pero debo vivir para mis hijos, hijos míos, hijos de mi alma. Y el padre se arrastraba por el suelo y levantaba hacia los ladrones una cara. ¡Qué cara! Se parecía a la de los santos que el rey Nerón echaba a los tigres, según dicen los padres predicadores. Los bandidos sintieron moverse algo dentro de su pecho, pues se miraron unos a otros, y viendo que todos estaban pensando la misma cosa, uno de ellos se atrevió a decirla. ¿Qué dijo? Preguntó el capitán general, profundamente afectado por aquel relato. Dijo: caballeros, lo que vamos a hacer no lo sabrá nunca Parrón. Nunca, nunca, tartamudearon los bandidos. Márchese usted, buen hombre, exclamó entonces uno que hasta lloraba. Yo hice también señas al segador de que se fuese al instante. El infeliz se levantó lentamente. Pronto. Márchese usted, repitieron todos, volviéndole la espalda. El segador alargó la mano maquinalmente. ¿Te parece poco? Gritó uno. Pues no quiere su dinero. Vaya, vaya. No nos tiente usted la paciencia. El pobre padre se alejó llorando y a poco desapareció. Media hora había transcurrido, empleada por los ladrones en jurarse unos a otros no decir nunca a su capitán que habían perdonado la vida a un hombre, cuando de pronto apareció Parrón, trayendo al segador en la grupa de su yegua. Los bandidos se retroducieron espantados. Parrón se apeó muy despacio, descolgó su escopeta de 2 cañones y apuntando a sus camaradas dijo: imbéciles, infames, no sé cómo no os mato a todos. Pronto, entregad a este hombre los duros que le habéis robado. Los ladrones sacaron los 20 duros y se los dieron al segador, el cual se arrojó a los pies de aquel personaje que dominaba a los bandoleros y que tan buen corazón tenía. Parrón le dijo: a la paz de Dios. Sin las indicaciones de usted nunca hubiera dado con ellos. Ya ve usted que desconfiaba de mí sin motivo. He cumplido mi promesa. Ahí tiene usted sus 20 duros. ¿Con qué? En marcha. El segador lo abrazó repetidas veces y se alejó lleno de júbilo, pero no habrían dado 50 pasos cuando su bienhechor lo llamó de nuevo. El pobre hombre se apresuró a volver pies atrás. ¿Qué manda usted? Le preguntó, deseando ser útil al que había devuelto la felicidad a su familia. ¿Conoce usted a Parrón? Le preguntó él mismo. No lo conozco. Te equivocas, replicó el bandolero. Yo soy Parrón. El segador se quedó estupefacto. Parrón se echó la escopeta a la cara y descargó los 2 tiros contra el segador, que cayó redondo al suelo. Maldito seas, fue lo único que pronunció. En medio del terror que me quitó la vista, observé que el árbol en que yo estaba atado se estremecía ligeramente y que mis ligaduras se aflojaban. Una de las balas, después de herir al segador, había dado en la cuerda que me ligaba al tronco y la había roto. Yo disimulé que estaba libre y esperé una ocasión para escaparme. Entretanto decía Parrón a los suyos, señalando al segador: ahora podéis robarlo. Sois unos imbéciles, unos canallas. ¿Dejar a ese hombre para que se fuera como se fue, dando gritos por los caminos reales? Si conforme soy yo quien se lo encuentra y se entera de lo que pasaba, hubieran sido los migueletes, habría dado vuestras señas y las de nuestra guarida como me las ha dado a mí, y estaríamos ya todos en la cárcel. Ved las consecuencias de robar sin matar. Con que basta ya de sermón y enterrad ese cadáver para que no apeste. Mientras los ladrones hacían el hoyo y Parrón se sentaba a merendar dándome la espalda, me alejé poco a poco del árbol y me descolgué al barranco próximo. Ya era de noche. Protegido por su sombra salí a todo escape, y a la luz de las estrellas divisé mi borrico, que comía allí tranquilamente, atado a una encina. Montéme en él y no he parado hasta llegar aquí. Por consiguiente, señor, déme usted los 1000 reales y yo daré las señas de Parrón, el cual se ha quedado con mis 3 duros y medio. Dictó el gitano la filiación del bandido. Cobró desde luego la suma ofrecida y salió de la capitanía general, dejando asombrados al conde del Montijo y al sujeto, allí presente, que nos ha contado todos estos pormenores.
Réstanos ahora saber si acertó o no acertó Heredia al decir la buenaventura a Parrón. Capítulo 3. 15 días después de la escena que acabamos de referir, ya a eso de las 9 de la mañana, muchísima gente ociosa presenciaba en la calle de San Juan de Dios y parte de la de San Felipe de aquella misma capital la reunión de dos compañías de migueletes que debían salir a las 9:30 en busca de Parrón, cuyo paradero, así como sus señas personales y las de todos sus compañeros de fechorías, había al fin averiguado el conde del Montijo. El interés y emoción del público eran extraordinarios, y no menos la solemnidad con que los migueletes se despedían de sus familias y amigos para marchar a tan importante empresa. Tal espanto había llegado a infundir Parrón a todo el antiguo reino granadino. Parece que ya vamos a formar, dijo un miguelete a otro, y no veo al cabo López. Extraño es, a fe mía, pues él llega siempre antes que nadie cuando se trata de salir en busca de Parrón, a quien odia con sus 5 sentidos. Pues, ¿no sabéis lo que pasa?, dijo un tercer miguelete, tomando parte en la conversación. Hola, es nuestro nuevo camarada. ¿Cómo te va en nuestro cuerpo? Perfectamente, respondió el interrogado. Era éste un hombre pálido y de porte distinguido, del cual se despegaba mucho el traje de soldado. ¿Con qué decías?, replicó el primero. Ah, sí, que el cabo López ha fallecido, respondió el miguelete pálido. Manuel, ¿qué dices? Eso no puede ser. Yo mismo he visto a López esta mañana como te veo a ti. El llamado Manuel contestó fríamente, pues hace media hora que lo ha matado Parrón. ¿Parrón? ¿Dónde? Aquí mismo, en Granada. En la Cuesta del Perro se ha encontrado el cadáver de López. Todos quedaron silenciosos, y Manuel empezó a silbar una canción patriótica. Van 11 migueletes en 6 días, exclamó un sargento. Parrón se ha propuesto exterminarnos. Pero ¿cómo es que está en Granada? ¿No íbamos a buscarlo a la sierra de Loja? Manuel dejó de silbar y dijo con su acostumbrada indiferencia: una vieja que presenció el delito dice que, luego que mató a López, ofreció que, si íbamos a buscarlo, tendríamos el gusto de verlo. Camarada, disfrutas de una calma asombrosa. Hablas de Parrón con un desprecio. Pues, ¿qué es Parrón más que un hombre?, repuso Manuel con altanería. A la formación, gritaron en este acto varias voces. Formaron las dos compañías y comenzó la lista nominal. En tal momento acertó a pasar por allí el gitano Heredia, el cual se paró, como todos, a ver aquella lucidísima tropa. Notóse entonces que Manuel, el nuevo miguelete, dio un retemblado y retrocedió un poco, como para ocultarse detrás de sus compañeros. Al propio tiempo, Heredia fijó en él sus ojos, y dando un grito y un salto como si le hubiese picado una víbora, arrancó a correr hacia la calle de San Jerónimo. Manuel se echó la carabina a la cara y apuntó al gitano, pero otro miguelete tuvo tiempo de mudar la dirección del arma y el tiro se perdió en el aire. Está loco, Manuel se ha vuelto loco. Un miguelete ha perdido el juicio, exclamaron sucesivamente los 1000 espectadores de aquella escena. Y oficiales y sargentos y paisanos rodeaban a aquel hombre que pugnaba por escapar y al que por lo mismo sujetaban con mayor fuerza, abrumándolo a preguntas, reconvenciones y dicterios que no le arrancaban contestación alguna. Entretanto Heredia había sido preso en la plaza de la Universidad por algunos transeúntes, que viéndole correr después de haber sonado aquel tiro, lo tomaron por un malhechor. Llevadme a la capitanía general, decía el gitano. Tengo que hablar con el conde del Montijo. ¿Qué conde del Montijo ni qué niño muerto?, le respondieron sus aprehensores. Allí están los migueletes, y ellos verán lo que hay que hacer con tu persona. Pues lo mismo me da, respondió Heredia, pero tengan ustedes cuidado de que no me mate Parrón. ¿Cómo Parrón? ¿Qué dice este hombre? Venid y veréis. Así diciendo, el gitano se hizo conducir delante del jefe de los migueletes, y señalando a Manuel dijo: mi comandante, ese es Parrón, y yo soy el gitano que dio hace 15 días sus señas al conde del Montijo. Parrón, Parrón está preso. Un miguelete era Parrón, gritaron muchas voces. No me cabe duda, decía entretanto el comandante, leyendo las señas que le había dado el capitán general. A fe que hemos estado torpes. Pero ¿a quién se le hubiera ocurrido buscar al capitán de ladrones entre los migueletes que iban a prenderlo? Necio de mí, exclamaba al mismo tiempo Parrón, mirando al gitano con ojos de león herido. Es el único hombre a quien he perdonado la vida. Merezco lo que me pasa. A la semana siguiente ahorcaron a Parrón. Cumplióse pues literalmente la buenaventura del gitano, lo cual,
dicho sea para concluir dignamente, no significa que debáis creer en la infalibilidad de tales vaticinios, ni menos que fuera acertada regla de conducta la de Parrón, de matar a todos los que llegan a conocerle. Significa tan sólo que los caminos de la providencia son inescrutables para la razón humana, doctrina que, a mi juicio, no puede ser más ortodoxa. Guadix, 1853. Fin de la buena aventura. La corneta de llaves. Querer es poder. Capítulo 1. Don Basilio, toque usted la corneta y bailaremos. Debajo de estos árboles no hace calor. Sí, sí, don Basilio, toque usted la corneta de llaves. Traedle a don Basilio la corneta en que se está enseñando Joaquín. Poco vale. ¿La tocará usted, don Basilio? No. ¿Cómo que no? ¿Que no? ¿Por qué? Porque no sé. ¿Que no sabe? Habrá hipócrita igual. Sin duda quiere que le regalemos el oído. Vamos, ya sabemos que ha sido usted músico mayor de infantería, y que nadie ha tocado la corneta de llaves como usted, y que lo oyeron en palacio en tiempos de Espartero, y que tiene usted una pensión. Vaya, don Basilio, apiádese usted. Pues, señor, es verdad. He tocado la corneta de llaves. He sido una especialidad, como dicen ustedes ahora, pero también es cierto que hace 2 años regalé mi corneta a un pobre músico licenciado y que desde entonces no he vuelto ni a tararear. ¡Qué lástima! Otro Rossini. Oh, pues lo que es esta tarde ha de tocar usted. Aquí en el campo todo es permitido. Recuerde usted que es mi día, papá abuelo. ¡Viva, viva! Ya está aquí la corneta. Sí, que toque. Un vals. No, una polca. Polca, quita ya, un fandango. Sí, sí, fandango. Baile nacional. Lo siento mucho, hijos míos, pero no me es posible tocar la corneta. Usted tan amable, tan complaciente. Se lo suplica usted su nietecito. ¿Y su sobrina? Dejadme, por Dios. He dicho que no toco. ¿Por qué? Porque no me acuerdo, y porque además he jurado no volver a aprender. ¿A quién se lo ha jurado? A mí mismo, a un muerto, y a tu pobre madre, hija mía. Todos los semblantes se entristecieron súbitamente al escuchar estas palabras. Oh, si supierais a qué costa aprendí a tocar la corneta, añadió el viejo. La historia, la historia, exclamaron los jóvenes. Contadnos esa historia. En efecto, dijo don Basilio, es toda una historia. Escuchadla y vosotros juzgaréis si puedo o no puedo tocar la corneta. Y sentándose bajo un árbol, rodeado de unos curiosos y afables adolescentes, contó la historia de sus lecciones de música. No de otro modo Mazeppa, el héroe de Byron, contó una noche a Carlos XII, debajo de otro árbol, la terrible historia de sus lecciones de equitación. Oigamos a don Basilio. Capítulo 2. Hace 17 años que ardía en España la guerra civil. Carlos e Isabel se disputaban la corona, y los españoles, divididos en 2 bandos, derramaban su sangre en lucha fratricida. Tenía yo un amigo, llamado Ramón Gámez, teniente de cazadores de mi mismo batallón, el hombre más cabal que he conocido. Nos habíamos educado juntos, juntos salimos del colegio, juntos peleamos 1000 veces, y juntos deseábamos morir por la libertad. Oh, estoy por decir que él era más liberal que yo, y que todo el ejército. Pero he aquí que cierta injusticia cometido por nuestro jefe en daño de Ramón, uno de esos abusos de autoridad que disgustan de la más honrosa carrera, una arbitrariedad, en fin, hizo desear al teniente de cazadores abandonar las filas de sus hermanos, al amigo dejar al amigo, al liberal pasarse a la facción, al subordinado matar a su teniente coronel. Buenos humos tenía Ramón para aguantar insultos e injusticias ni al lucero del alba. Ni mis amenazas ni mis ruegos bastaron a disuadirle de su propósito. Era cosa resuelta. Cambiaría el morrión por la boina, odiando como odiaba mortalmente a los facciosos. A la sazón nos hallábamos en el Principado, a 3 leguas del enemigo. Era la noche en que Ramón debía desertar, noche lluviosa y fría, melancólica y triste, víspera de una batalla. A eso de las 12 entró Ramón en mi alojamiento. Yo dormía. Basilio, murmuró a mi oído. ¿Quién es? Soy yo. Adiós. ¿Te vas ya? Sí, adiós. Y me cogió una mano. Oye, continuó, si mañana hay, como se cree, una batalla y nos encontramos en ella, ya lo sé, somos amigos. Bien, nos damos un abrazo y nos batimos enseguida. Yo moriré mañana regularmente, pues pienso atropellar por todo hasta que mate al teniente coronel. En cuanto a ti, Basilio, no te expongas. La gloria es humo.
¿Y la vida? Dices bien. Hazte comandante, replicó Ramón. La paga no es humo, sino después que uno se la ha fumado. Ay, todo eso acabó para mí. Qué tristes ideas, dije yo, no sin susto. Mañana sobreviviremos los dos a la batalla. Pues emplacémonos para después de ella. ¿Dónde? En la ermita de San Nicolás, a la 1 de la noche. El que no asista será porque haya muerto. ¿Quedamos conformes? Conformes. Entonces, adiós. Adiós. Así dijimos, y después de abrazarnos tiernamente, Ramón desapareció en las sombras nocturnas. Capítulo 3. Como esperábamos, los facciosos nos atacaron al siguiente día. La acción fue muy sangrienta y duró desde las 3 de la tarde hasta el anochecer. A cosa de las 5 mi batallón fue rudamente acometido por una fuerza de alaveses que mandaba Ramón. Ramón llevaba ya las insignias de comandante y la boina blanca de carlista. Yo mandé hacer fuego contra Ramón y Ramón contra mí, es decir, que su gente y mi batallón lucharon cuerpo a cuerpo. Nosotros quedamos vencedores y Ramón tuvo que huir con los muy mermados restos de sus alaveses, pero no sin que antes hubiera dado muerte por sí mismo de un pistoletazo al que la víspera era su teniente coronel, el cual en vano procuró defenderse de aquella furia. A las 6 la acción se nos volvió desfavorable y parte de mi pobre compañía y yo fuimos cortados y obligados a rendirnos. Condujéronme pues prisionero a la pequeña villa ocupada por los carlistas desde los comienzos de aquella campaña y donde era de suponer que me fusilarían inmediatamente. La guerra era entonces sin cuartel. Capítulo 4. Sonó la 1 de la noche de tan aciago día, la hora de mi cita con Ramón. Yo estaba encerrado en un calabozo de la cárcel pública de dicho pueblo. Pregunté por mi amigo y me contestaron: es un valiente, ha matado a un teniente coronel, pero habrá perecido en la última hora de la acción. ¿Cómo? ¿Por qué lo decís? Porque no ha vuelto del campo, ni la gente que ha estado hoy a sus órdenes da razón de él. Ay, cuánto sufrí aquella noche. Una esperanza me quedaba, que Ramón me estuviese aguardando en la ermita de San Nicolás y que por este motivo no hubiese vuelto al campamento faccioso. ¿Cuál será su pena al ver que no asisto a la cita?, pensaba yo. Me creerá muerto. Y por ventura, tan lejos estoy de mi última hora. Los facciosos fusilan ahora siempre a los prisioneros, ni más ni menos que nosotros. Así amaneció el día siguiente. Un capellán entró en mi prisión. Todos mis compañeros dormían. La muerte, exclamé al ver al sacerdote. Sí, respondió éste con dulzura. ¿Ya? No, dentro de 3 horas. Un minuto después habían despertado mis compañeros. 1000 gritos, 1000 sollozos, 1000 blasfemias llenaron los ámbitos de la prisión. Capítulo 5. Todo hombre que va a morir suele aferrarse a una idea cualquiera y no abandonarla más. Pesadilla, fiebre o locura, esto me sucedió a mí. La idea de Ramón vivo, de Ramón muerto, de Ramón en el cielo, de Ramón en la ermita, se apoderó de mi cerebro de tal modo que no pensé en otra cosa durante aquellas horas de agonía. Quitáronme el uniforme de capitán y me pusieron una gorra y un capote viejo de soldado. Así marché a la muerte con mis 19 compañeros de desventura. Sólo uno había sido indultado, por la circunstancia de ser músico. Los carlistas perdonaban entonces la vida a los músicos a causa de tener gran falta de ellos en sus batallones. ¿Y era usted músico, don Basilio? ¿Se salvó usted por eso?, preguntaron todos los jóvenes a una voz. No, hijos míos, respondió el veterano, yo no era músico. Formóse el cuadro y nos colocaron en medio de él. Yo hacía el número 11, es decir, yo moriría el 1º. Entonces pensé en mi mujer y en mi hija, en ti y en tu madre, hija mía. Empezaron los tiros. Aquellas detonaciones me enloquecían. Como tenía vendados los ojos no veía caer a mis compañeros. Quise contar las descargas para saber, un momento antes de morir, que se acababa mi existencia en este mundo. Pero a la 3ª o 4ª detonación perdí la cuenta. Oh, aquellos tiros tronarán eternamente en mi corazón y mi cerebro como tronaban aquel día. Ya creía oírlos a 1000 leguas de distancia, ya los sentía reventar dentro de mi cabeza. Y las detonaciones seguían. Ahora, pensaba yo, y crujía la descarga, y yo estaba vivo. Esta es, me dije por último, y sentí que me cogían por los hombros y me sacudían, y me daban voces en los oídos. Caí, no pensé más, pero sentía algo como un profundo sueño, y soñé que había muerto fusilado. Capítulo 6.
Luego soñé que estaba tendido en una camilla en mi prisión. No veía. Llevéme la mano a los ojos como para quitarme una venda, y me toqué los ojos abiertos, dilatados. ¿Me había quedado ciego? No. Era que la prisión se hallaba llena de tinieblas. Oí un doble de campanas y temblé. Era el toque de ánimas. Son las 9, pensé. ¿Pero de qué día? Una sombra más oscura que el tenebroso aire de la prisión se inclinó sobre mí. Parecía un hombre. ¿Y los demás? ¿Y los otros 18? Todos habían muerto fusilados. ¿Y yo? Yo vivía o deliraba dentro del sepulcro. Mis labios murmuraron maquinalmente un nombre, el nombre de siempre, mi pesadilla. Ramón. ¿Qué quieres? Me respondió la sombra que había a mi lado. Me estremecí. Dios mío, exclamé. ¿Estoy en el otro mundo? No, dijo la misma voz. Ramón, ¿vives? Sí. ¿Y yo? También. ¿Dónde estoy? ¿Es esta la ermita de San Nicolás? ¿No me hallo prisionero? ¿Lo he soñado todo? No, Basilio, no has soñado nada. Escucha. Capítulo 7. Como sabrás, ayer maté al teniente coronel en buena lid. Estoy vengado. Después, loco de furor, seguí matando, y maté hasta después de anochecido, hasta que no había un cristino en el campo de batalla. Cuando salió la luna me acordé de ti. Entonces enderecé mis pasos a la ermita de San Nicolás con intención de esperarte. Serían las 10 de la noche. La cita era la 1, y la noche antes no había pegado yo los ojos. Me dormí, pues, profundamente. Al dar la 1 lancé un grito y desperté. Soñaba que habías muerto. Miré a mi alrededor y me encontré solo. ¿Qué había sido de ti? Dieron las 2, las 3, las 4. Qué noche de angustia. Tú no parecías. Sin duda habías muerto. Amaneció. Entonces dejé la ermita y me dirigí a este pueblo en busca de los facciosos. Llegué al salir el sol. Todos creían que yo había perecido la tarde antes. Así fue que al verme me abrazaron y el general me colmó de distinciones. Enseguida supe que iban a ser fusilados 21 prisioneros. Un presentimiento se levantó en mi alma. ¿Será Basilio uno de ellos?, me dije. Corrí, pues, hacia el lugar de la ejecución. El cuadro estaba formado. Oí unos tiros. Habían empezado a fusilar. Tendí la vista, pero no veía. Me cegaba el dolor, me desvanecía el miedo. Al fin te distingo. Ibas a morir fusilado. Faltaban 2 víctimas para llegar a ti. ¿Qué hacer? Me volví loco, di un grito, te cogí entre mis brazos y con una voz ronca, desgarradora, tremebunda, exclamé: Este no, mi general. El general que mandaba el cuadro y que tanto me conocía por mi comportamiento de la víspera me preguntó: Pues, ¿qué, es músico? Aquella palabra fue para mí lo que sería para un viejo ciego de nacimiento ver de pronto el sol en toda su refulgencia. La luz de la esperanza brilló a mis ojos tan súbitamente que los cegó. Músico, exclamé. Sí, sí, mi general, es músico, un gran músico. Tú, entre tanto, yacías sin conocimiento. ¿Qué instrumento toca?, preguntó el general. El... Sí, justo, eso es, la corneta de llaves. ¿Hace falta un corneta de llaves?, preguntó el general volviéndose a la banda de música. 5 segundos, 5 siglos, tardó la contestación. Sí, mi general, hace falta, respondió el músico mayor. Pues sacad a ese hombre de las filas y que siga la ejecución al momento, exclamó el jefe carlista. Entonces te cogí en mis brazos y te conduje a este calabozo. Capítulo 8. No bien dejó de hablar Ramón cuando me levanté y le dije con lágrimas, con risa, abrazándolo, trémulo, yo no sé cómo: te debo la vida. No tanto, respondió Ramón. ¿Cómo es eso?, exclamé. ¿Sabes tocar la corneta? No. Pues no me debes la vida, sino que he comprometido la mía sin salvar la tuya. Quedéme frío como una piedra. ¿Y música?, preguntó Ramón, ¿sabes? Poca, muy poca. Ya recordarás la que nos enseñaron en el colegio. Poco es, o mejor dicho, nada. Morirás sin remedio, y yo también, por traidor, por falsario. Figúrate tú que dentro de 15 días estará organizada la banda de música a que has de pertenecer. ¿15 días? Ni más ni menos. Y como no tocarás la corneta, porque Dios no hará un milagro, nos fusilarán a los 2 sin remedio. ¿Fusilarte?, exclamé. ¿A ti? ¿Por mí? ¿Por mí, que te debo la vida? Ah, no, no lo querrá el cielo. Dentro de 15 días sabré música y tocaré la corneta de llaves. Ramón se echó a reír. Capítulo 9. ¿Qué más queréis que os diga, hijos míos? En 15 días, oh poder de la voluntad,
En 15 días con sus 15 noches, pues no dormí ni reposé un momento en medio mes. Asombraos, en 15 días aprendí a tocar la corneta. ¡Qué días aquellos! Ramón y yo nos salíamos al campo y pasábamos horas y horas con cierto músico que diariamente venía de un lugar próximo a darme lección. Escapar. Leo en vuestros ojos esa palabra. ¡Ay! Nada más imposible. Yo era prisionero y me vigilaban, y Ramón no quería escapar sin mí. Y yo no hablaba, yo no pensaba, yo no comía. Estaba loco, y mi monomanía era la música, la corneta, la endemoniada corneta de llaves. Quería aprender y aprendí, y si hubiera sido mudo habría hablado, y paralítico hubiera andado, y ciego hubiera visto, porque quería. Oh, la voluntad suple por todo. Querer es poder. Quería. He aquí la gran palabra. Quería y lo conseguí. Niños, aprended esta gran verdad. Salvé pues mi vida y la de Ramón, pero me volví loco. Y loco, mi locura fue el arte. En 3 años no solté la corneta de la mano. Do, re, mi, fa, sol, la, si. He aquí mi mundo durante todo aquel tiempo. Mi vida se reducía a soplar. Ramón no me abandonaba. Emigré a Francia y en Francia seguí tocando la corneta. La corneta era yo cantaba con la corneta en la boca. Los hombres, los pueblos, las notabilidades del arte se agrupaban para oírme. Aquello era un pasmo, una maravilla. La corneta se doblegaba entre mis dedos, se hacía elástica, gemía, lloraba, gritaba, rugía, imitaba al ave, a la fiera, al sollozo humano. Mi pulmón era de hierro. Así viví otros 2 años más. Al cabo de ellos falleció mi amigo. Mirando su cadáver, recobré la razón. Y cuando ya en mi juicio cogí un día la corneta, ¡qué asombro! Me encontré con que no sabía tocarla. ¿Me pediréis ahora que os haga son para bailar? Madrid, 1854. Fin de la corneta de llaves. Las dos glorias. Un día que el célebre pintor flamenco Pedro Pablo Rubens andaba recorriendo los templos de Madrid acompañado de sus afamados discípulos, penetró en la iglesia de un humilde convento, cuyo nombre no designa la tradición. Poco o nada encontró que admirar el ilustre artista en aquel pobre y desmantelado templo, y ya se marchaba renegando como solía del mal gusto de los frailes de Castilla la Nueva, cuando reparó en cierto cuadro medio oculto en las sombras de feísima capilla. Acercóse a él y lanzó una exclamación de asombro. Sus discípulos le rodearon al momento preguntándole ¿qué habéis encontrado, maestro? Mirad, dijo Rubens señalando por toda contestación al lienzo que tenía delante. Los jóvenes quedaron tan maravillados como el autor del descendimiento. Representaba aquel cuadro la muerte de un religioso. Era éste muy joven y de una belleza que ni la penitencia ni la agonía habían podido eclipsar, y hallábase tendido sobre los ladrillos de su celda, velados ya los ojos por la muerte, con una mano extendida sobre una calavera y estrechando con la otra a su corazón un crucifijo de madera y de cobre. En el fondo del lienzo se veía pintado otro cuadro, que figuraba estar colgado cerca del lecho de que se suponía haber salido el religioso para morir con más humildad sobre la dura tierra. Aquel segundo cuadro representaba a una difunta, joven y hermosa, tendida en el ataúd entre fúnebres cirios y negras y suntuosas colgaduras. Nadie hubiera podido mirar estas dos escenas, contenidas la una en la otra, sin comprender que se explicaban y completaban recíprocamente. Un amor desgraciado, una esperanza muerta, un desencanto de la vida, un olvido eterno del mundo. He aquí el poema misterioso que se deducía de los dos ascéticos dramas que encerraba aquel lienzo. Por lo demás, el color, el dibujo, la composición, todo revelaba un genio de primer orden. Maestro, ¿de quién puede ser esta magnífica obra? Preguntaron a Rubens sus discípulos, que ya habían alcanzado el cuadro. En este ángulo ha habido un nombre escrito, respondió el maestro, pero hace muy pocos meses que ha sido borrado. En cuanto a la pintura, no tiene arriba de 30 años, ni menos de 20. ¿Pero el autor? El autor, según el mérito del cuadro, pudiera ser Velázquez, Zurbarán, Rivera o el joven Murillo, de quien tan prendado estoy. Pero Velázquez no siente de este modo. Tampoco es Zurbarán si atiendo al color y a la manera de ver el asunto. Menos aún debe atribuirse a Murillo ni a Rivera. Aquél es más tierno y éste es más sombrío. Y además,
Ese estilo no pertenece ni a la escuela del uno ni a la del otro. En resumen, yo no conozco al autor de este cuadro, y hasta juraría que no he visto jamás obras suyas. Voy más lejos. Creo que el pintor desconocido, y acaso ya muerto, que ha llegado al mundo tal maravilla, no perteneció a ninguna escuela, ni ha pintado más cuadro que éste, ni hubiera podido pintar otro que se le acercara en mérito. Esta es una obra de pura inspiración, un asunto propio, un reflejo del alma, un pedazo de la vida. Pero qué idea. ¿Queréis saber quién ha pintado ese cuadro? Pues lo ha pintado ese mismo muerto que veis en él. Maestro, vos os burláis. No, yo me entiendo. Pero ¿cómo concebís que un difunto haya podido pintar su agonía? Concibiendo que un vivo pueda adivinar o representar su muerte. Además, vosotros sabéis que profesar de veras en ciertas órdenes religiosas es morir. Ah, ¿creéis vos? Creo que aquella mujer que está de cuerpo presente en el fondo del cuadro era el alma y la vida de este fraile que agoniza contra el suelo. Creo que cuando ella murió, él se creyó también muerto, y murió efectivamente para el mundo. Creo, en fin, que esta obra, más que el último instante de su héroe o de su autor, que indudablemente son una misma persona, representa la profesión de un joven desengañado de alegrías terrenales. ¿De modo que puede vivir todavía? Sí, señor, que puede vivir. Y como la cosa tiene fecha, tal vez su espíritu se habrá serenado y hasta regocijado, y el desconocido artista sea ahora un viejo muy gordo y muy alegre. Por todo lo cual hay que buscarlo. Y sobre todo necesitamos averiguar si llegó a pintar más obras. Seguidme. Y así diciendo, Rubens se dirigió a un fraile que rezaba en otra capilla, y le preguntó con su desenfado habitual: ¿Queréis decirle al padre prior que deseo hablarle de parte del rey? El fraile, que era hombre de alguna edad, se levantó trabajosamente y respondió con voz humilde y quebrantada: ¿Que me queréis? Yo soy el prior. Perdonad, padre mío, que interrumpa vuestras oraciones, replicó Rubens. ¿Pudierais decirme quién es el autor de este cuadro? De ese cuadro, exclamó el religioso. ¿Qué pensaría usted de mí si le contestase que no me acuerdo? ¿Cómo? ¿Lo sabíais y habéis podido olvidarlo? Sí, hijo mío, lo he olvidado completamente. Pues padre, dijo Rubens en son de burla procaz, tenéis muy mala memoria. El prior volvió a arrodillarse sin hacerle caso. Vengo en nombre del rey, gritó el soberbio y mimado flamenco. ¿Qué más queréis, hermano mío? Murmuró el fraile, levantando lentamente la cabeza. Compraros este cuadro. Ese cuadro no se vende. Pues bien, decidme dónde encontraré a su autor. Su majestad deseará conocerlo, y yo necesito abrazarlo, felicitarlo, demostrarle mi admiración y mi cariño. Todo eso es también irrealizable. Su autor no está ya en el mundo. ¡Ha muerto! exclamó Rubens con desesperación. El maestro decía bien, pronunció uno de los jóvenes. Ese cuadro está pintado por un difunto. Ha muerto, repitió Rubens, y nadie lo ha conocido. Y se ha olvidado su nombre, que debió ser inmortal. Su nombre que hubiera eclipsado el mío, sí, el mío, padre, añadió el artista con noble orgullo, porque habéis de saber que yo soy Pedro Pablo Rubens. A este nombre, glorioso en todo el universo, y que ningún hombre consagrado a Dios desconocía ya, por ir unido a 100 cuadros místicos, verdaderas maravillas del arte, el rostro pálido del prior se enrojeció súbitamente, y sus abatidos ojos se clavaron en el semblante del extranjero con tanta veneración como sorpresa. Ah, me conocíais, exclamó Rubens con infantil satisfacción. Me alegro en el alma. Así seréis menos fraile conmigo. ¿Con qué vamos? ¿Me vendéis el cuadro? Pedís un imposible, respondió el prior. Pues bien, ¿sabéis de alguna otra obra de este malogrado genio? ¿No podréis recordar su nombre? ¿Queréis decirme cuándo murió? Me habéis comprendido mal, replicó el fraile. Os he dicho que el autor de esa pintura no pertenece al mundo, pero esto no significa precisamente que haya muerto. Oh, vive, vive, exclamaron todos los pintores. Haced que lo conozcamos. ¿Para qué? El infeliz ha renunciado a todo lo de la tierra. Nada tiene que ver con los hombres, nada. Os suplico, por tanto, que lo dejéis morir en paz. Oh, dijo Rubens con exaltación, eso no puede ser, padre mío. Cuando Dios enciende en un alma el fuego sagrado del genio, no es para que esa alma se consuma en la soledad, sino para que se cumpla su misión sublime de iluminar el alma de los demás hombres. Nombradme al monasterio en que se oculte el grande artista, y yo iré a buscarlo y lo devolveré al siglo.
Oh, cuánta gloria le espera. Pero, ¿y si la rehúsa? Preguntó el prior tímidamente. Si la rehúsa, acudiré al papa, con cuya amistad me honro, y el papa lo convencerá mejor que yo. ¿El papa? Exclamó el prior. Sí, padre, el papa, repitió Rubens. Ved por lo que no os diría el nombre de ese pintor aunque lo recordase. Ved por lo que no os diré a qué convento se ha refugiado. Pues bien, padre, el rey y el papa os obligarán a decirlo, respondió Rubens exasperado. Yo me encargo de que así suceda. Oh, no lo haréis, exclamó el fraile. Haríais muy mal, señor Rubens. Llevaos el cuadro si queréis, pero dejad tranquilo al que descansa. Os hablo en nombre de Dios. Sí, yo he conocido, yo he amado, yo he consolado, yo he redimido, yo he salvado de entre las olas de las pasiones y las desdichas, náufrago y agonizante, a ese grande hombre, como vos decís, a ese infortunado y ciego mortal, como yo le llamo. Olvidado ayer de Dios y de sí mismo, hoy cercano a la suprema felicidad, la gloria, ¿conocéis alguna mayor que aquella a que él aspira? ¿Con qué derecho queréis resucitar en su alma los fuegos fatuos de las vanidades de la tierra, cuando arde en su corazón la pira inextinguible de la caridad? ¿Creéis que ese hombre, antes de dejar el mundo, antes de renunciar a las riquezas, a la fama, al poder, a la juventud, al amor, a todo lo que desvanece a las criaturas, no habrá sostenido ruda batalla con su corazón? ¿No adivináis los desengaños y amarguras que lo llevarían al conocimiento de la mentira de las cosas humanas? ¿Y queréis volverlo a la pelea cuando ya ha triunfado? Pero eso es renunciar a la inmortalidad, gritó Rubens. Eso es aspirar a ella. ¿Y con qué derecho os interponéis vos entre ese hombre y el mundo? Dejad que le hable, y él decidirá. Lo hago con el derecho de un hermano mayor, de un maestro, de un padre, que todo esto soy para él. Lo hago en el nombre de Dios, os vuelvo a decir. Respetadlo para bien de vuestra alma. Y así diciendo, el religioso cubrió su cabeza con la capucha y se alejó a lo largo del templo. Vámonos, dijo Rubens. Yo sé lo que me toca hacer. Maestro, exclamó uno de los discípulos, que durante la anterior conversación había estado mirando alternativamente al lienzo y al religioso, ¿no creéis, como yo, que ese viejo frailuco se parece muchísimo al joven que se muere en este cuadro? Calla, pues es verdad, exclamaron todos. Restad las arrugas y las barbas, y sumad los 30 años que manifiesta la pintura, y resultará que el maestro tenía razón cuando decía que ese religioso muerto era a un mismo tiempo retrato y obra de un religioso vivo. Ahora bien, Dios me confunda si ese religioso vivo no es el padre prior. Entretanto Rubens, sombrío, avergonzado y enternecido profundamente, veía alejarse al anciano, el cual lo saludó cruzando los brazos sobre el pecho poco antes de desaparecer. Él era así, balbuceó el artista. Oh, vámonos, añadió, volviéndose a sus discípulos. Ese hombre tenía razón. Su gloria vale más que la mía. Dejémoslo morir en paz. Y dirigiendo una última mirada al lienzo que tanto le había sorprendido, salió del templo y se dirigió al palacio, donde lo honraban S.S.M.M., teniéndole una mesa. 3 días después volvió Rubens enteramente solo a aquella humilde capilla, deseoso de contemplar de nuevo la maravillosa pintura, y aun de hablar otra vez con su presunto autor. Pero el cuadro no estaba ya en su sitio. En cambio se encontró con que en la nave principal del templo había un ataúd en el suelo, rodeado de toda la comunidad, que salmodiaba el oficio de difuntos. Acercóse a mirar el rostro del muerto y vio que era el padre prior. Gran pintor fue, dijo Rubens, luego que la sorpresa y el dolor hubieron cedido lugar a otros sentimientos. Ahora es cuando más se parece a su obra. Madrid, 1858. Fin de Las dos glorias. El afrancesado. Capítulo 1. En la pequeña villa de Padrón, sita en territorio gallego, y allá por el año del 1808, vendía sapos y culebras y agua llovediza a fuer de legítimo boticario un tal García de Paredes, misántropo solterón, descendiente acaso y sin acaso de aquel varón ilustre que mataba un toro de una puñada. Era una fría y triste noche de otoño. El cielo estaba encapotado por densas nubes, y la total carencia de alumbrado terrestre dejaba a las tinieblas campar por su respeto en todas las calles y plazas de la población.
A eso de las 10 de aquella pavorosa noche, que las lúgubres circunstancias de la patria hacían mucho más siniestra, desembocó en la plaza que hoy se llamará de la Constitución un silencioso grupo de sombras, aún más negras que la oscuridad del cielo y tierra, las cuales avanzaron hacia la botica de García de Paredes, cerrada completamente desde las ánimas, o sea, desde las 8:30 en punto. ¿Qué hacemos?, dijo una de las sombras en correctísimo gallego. Nadie nos ha visto, observó otra. Derribar la puerta, propuso una mujer. Y matarlos, murmuraron hasta 15 voces. Yo me encargo del boticario, exclamó un chico. De ese nos encargamos todos. Por judío, por afrancesado. Dicen que hoy cenan con él más de 20 franceses. Ya lo creo. Como saben que ahí están seguros, han acudido en montón. Ah, si fuera en mi casa. 3 alojados llevo echados al pozo. Mi mujer degolló ayer a uno. Y yo, dijo un fraile con voz de figle, he asfixiado a 2 capitanes dejando carbón encendido en su celda que antes era mía. Y ese infame boticario los protege. Qué expresivo estuvo ayer en paseo con esos viles excomulgados. ¿Quién lo había de esperar de García de Paredes? No hace un mes que era el más valiente, el más patriota, el más realista del pueblo. Toma, con que vendía en la botica retratos del príncipe Fernando, y ahora los vende de Napoleón. Antes nos excitaba a la defensa contra los invasores, y desde que vinieron al padrón se pasó a ellos, y esta noche da a cenar a todos los jefes. Oíd qué algazara traen, pues no gritan viva el emperador. Paciencia, murmuró el fraile, todavía es muy temprano. Dejémosles emborracharse, expuso una vieja, después entramos, y ni uno ha de quedar vivo. Pido que se haga cuartos al boticario. Se le hará ochavos, si queréis. Un afrancesado es más odioso que un francés. El francés atropella a un pueblo extraño, el afrancesado vende y deshonra su patria. El francés comete un asesinato, el afrancesado un parricidio. Capítulo 2. Mientras ocurría la anterior escena en la puerta de la botica, García de Paredes y sus convidados corrían la francachela más alegre y desaforada que os podáis figurar. 20 eran, en efecto, los franceses que el boticario tenía a la mesa, todos ellos jefes y oficiales. García de Paredes contaría 45 años. Era alto y seco y más amarillo que una momia. Dijérase que su piel estaba muerta hace mucho tiempo. Llegábale la frente a la nuca, gracias a una calva limpia y reluciente, cuyo brillo tenía algo de fosfórico. Sus ojos, negros y apagados, hundidos en las descarnadas cuencas, se parecían a esas lagunas encerradas entre montañas, que sólo ofrecen obscuridad, vértigos y muerte al que las mira. Lagunas que nada reflejan, que rugen sordamente alguna vez, pero sin alterarse, que devoran todo lo que cae en su superficie, que nada devuelven, que nadie ha podido sondear, que no se alimentan de ningún río y cuyo fondo busca la imaginación en los mares antípodas. La cena era abundante, el vino bueno, la conversación alegre y animada. Los franceses reían, juraban, blasfemaban, cantaban, fumaban, comían y bebían a un mismo tiempo. ¿Quién había contado los amores secretos de Napoleón? ¿Quién la noche del 2 de mayo en Madrid? ¿Cuál la batalla de las pirámides? ¿Cuál otro la ejecución de Luis XVI? García de Paredes bebía, reía y charlaba como los demás, o quizás más que ninguno. Y tan elocuente había estado a favor de la causa imperial que los soldados del César lo habían abrazado, lo habían vitoreado, le habían improvisado himnos. Señores, había dicho el boticario, la guerra que os hacemos los españoles es tan necia como inmotivada. Vosotros, hijos de la Revolución, venís a sacar a España de su tradicional abatimiento, a despreocuparla, a disipar las tinieblas religiosas, a mejorar sus anticuadas costumbres, a enseñarnos esas sutilísimas e inconcusas verdades de que no hay Dios, de que no hay otra vida, de que la penitencia, el ayuno, la castidad y demás virtudes católicas son quijotescas locuras impropias de un pueblo civilizado, y de que Napoleón es el verdadero Mesías, el redentor de los pueblos, el amigo de la especie humana. Señores, viva el emperador cuanto yo deseo que viva. Bravo, Vítor, exclamaron los hombres del 2 de mayo. El boticario inclinó la frente con indecible angustia. Pronto volvió a alzarla tan firme y tan sereno como antes. Bebióse un vaso de vino y continuó.
Un abuelo mío, un García de Paredes, un bárbaro, un Sansón, un Hércules, un Milón de Crotona, mató 200 franceses en un día. Creo que fue en Italia. Ya veis que no era tan afrancesado como yo. Adiestróse en las lides contra los moros del reino de Granada. Armóle caballero el mismo rey católico, y montó más de una vez la guardia en el Quirinal, siendo papa nuestro tío Alejandro Borja. No me hacíais tan linajudo. Pues este Diego García de Paredes, este ascendiente mío que ha tenido un descendiente boticario, tomó a Cosenza y Manfredonia, entró por asalto en Cerinola y peleó como bueno en la batalla de Pavía. Allí hicimos prisionero a un rey de Francia, cuya espada ha estado en Madrid cerca de 3 siglos, hasta que nos la robó hace 3 meses ese hijo de un posadero que viene a vuestra cabeza, y a quien llaman Murat. Aquí hizo otra pausa el boticario. Algunos franceses demostraron querer contestarle, pero él, levantándose e imponiendo a todos silencio con su actitud, empuñó convulsivamente un vaso y exclamó con voz atronadora: «Brindo, señores, porque maldito sea mi abuelo, que era un animal, y porque se halla ahora mismo en los profundos infiernos. ¡Vivan los franceses de Francisco I y de Napoleón Bonaparte!». «¡Vivan!», respondieron los invasores, dándose por satisfechos. Y todos apuraron su vaso. Oyóse en esto rumor en la calle, o mejor dicho, a la puerta de la botica. «¿Habéis oído?», preguntaron los franceses. García de Paredes se sonrió. «Vendrán a matarme», dijo. «¿Quién?». «Los vecinos del padrón». «¿Por qué?». «Por afrancesado. Hace algunas noches que rondan mi casa. Pero ¿qué nos importa? Continuemos nuestra fiesta». «Sí, continuemos», exclamaron los convidados. «Estamos aquí para defendernos». Y chocando ya botellas contra botellas, que no vasos contra vasos: «¡Viva Napoleón! ¡Muera Fernando! ¡Muera Galicia!», gritaron a una voz. García de Paredes esperó a que se acallase el brindis y murmuró con acento lúgubre: «Celedonio». El mancebo de la botica asomó por una puertecilla su cabeza pálida y demudada, sin atreverse a penetrar en aquella caverna. «Celedonio, trae papel y tintero», dijo tranquilamente el boticario. El mancebo volvió con recado de escribir. «Siéntate», continuó su amo. «Ahora, escribe las cantidades que yo te vaya diciendo. Divídelas en 2 columnas. Encima de la columna de la derecha pon deuda, y encima de la otra crédito». «Señor», balbuceó el mancebo, «en la puerta hay una especie de motín. Gritan: ¡muera el boticario!, y quieren entrar». «Cállate y déjalos. Escribe lo que te he dicho». Los franceses se rieron de admiración al ver al farmacéutico ocupado en ajustar cuentas cuando le rodeaban la muerte y la ruina. Celedonio alzó la cabeza y enristró la pluma, esperando cantidades que anotar. «Vamos a ver, señores», dijo entonces García de Paredes, dirigiéndose a sus comensales. «Se trata de resumir nuestra fiesta en un solo brindis. Empecemos por orden de colocación. Vos, capitán, decidme, ¿cuántos españoles habréis matado desde que pasasteis los Pirineos?». «¡Bravo! ¡Magnífica idea!», exclamaron los franceses. «Yo», dijo el interrogado, trepándose en la silla y retorciéndose el bigote con petulancia, «yo habré matado personalmente, con mi espada, poned unos 10 o 12. 11 a la derecha», gritó el boticario, dirigiéndose al mancebo. El mancebo repitió, después de escribir: «deuda, 11. «Corriente», prosiguió el anfitrión. «¿Y vos?». «Con vos hablo, señor Julio». «Yo, 6. «¿Y vos, mi comandante?». «Yo, 20. «Yo, 8. «Yo, 14. «Yo, ninguno». «Yo no sé. He tirado a ciegas», respondía cada cual, según le llegaba su turno. Y el mancebo seguía anotando cantidades a la derecha. «Veamos ahora, capitán», continuó García de Paredes. «Volvamos a empezar por vos. ¿Cuántos españoles esperáis matar en el resto de la guerra, suponiendo que dure todavía 3 años?» respondió el capitán. «¿Quién calcula eso?». «Calculadlo, os lo suplico». «Poned otros 11. 11 a la izquierda», dictó García de Paredes. Y Celedonio repitió: «crédito, 11. «¿Y vos?», interrogó el farmacéutico por el mismo orden seguido anteriormente. «Yo, 15. «Yo, 20. «Yo, 100. «Yo, 1000», respondían los franceses. «Ponlos todos a 10, Celedonio», murmuró irónicamente el boticario. «Ahora suma por separado las 2 columnas». El pobre joven, que había anotado las cantidades con sudores de muerte, vióse obligado a hacer el resumen con los dedos como las viejas. Tal era su terror. Al cabo de un rato de horrible silencio, exclamó, dirigiéndose a su amo: «Deuda, 285. Crédito, 200.
Es decir, añadió García de Paredes, 285 muertos y 200 sentenciados. Total 485 víctimas. Y pronunció estas palabras con voz tan honda y sepulcral que los franceses se miraron alarmados. En tanto el boticario ajustaba una nueva cuenta. Somos unos héroes, exclamó al terminarla. Nos hemos bebido 70 botellas, o sean 105 libras y media de vino, que repartidas entre 21, pues todos hemos bebido con igual bizarría, dan 5 libras de líquido por cabeza. Repito que somos unos héroes. Crujieron en esto las tablas de la puerta de la botica, y el mancebo balbuceó tambaleándose: Ya entran. ¿Qué hora es?, preguntó el boticario con suma tranquilidad. Las 11. Pero ¿no oye usted que entran? Déjalos. Ya es hora. ¿Hora de qué?, murmuraron los franceses, procurando levantarse. Pero estaban tan ebrios que no podían moverse de sus sillas. Que entren, que entren, exclamaban, sin embargo, con voz vinosa, sacando los sables con mucha dificultad y sin conseguir ponerse de pie. Que entren esos canallas. Nosotros los recibiremos. En esto sonaba ya abajo en la botica el estrépito de los botes y redomas que los vecinos del padrón hacían pedazos, y oíase resonar en la escalera este grito unánime y terrible: ¡Muere el afrancesado! Capítulo 3. Levantóse García de Paredes como impulsado por un resorte al oír semejante clamor dentro de su casa, y apoyóse en la mesa para no caer de nuevo sobre la silla. Tendió en torno suyo una mirada de inexplicable regocijo, dejó ver en sus labios la inmortal sonrisa del triunfador, y así transfigurado y hermoso, con el doble temblor de la muerte y del entusiasmo, pronunció las siguientes palabras, entrecortadas y solemnes como las campanadas del toque de agonía: Franceses, si cualquiera de vosotros o todos juntos hallarais ocasión propicia de vengar la muerte de 285 compatriotas y de salvar la vida a otros 200 más, si sacrificando vuestra existencia pudieseis desenojar la indignada sombra de vuestros antepasados, castigar a los verdugos de 285 héroes y librar de la muerte a 200 compañeros, a 200 hermanos, aumentando así las huestes del ejército patrio con 200 campeones de la independencia nacional, ¿repararíais ni un momento en vuestra miserable vida? ¿Dudaríais ni un punto en abrazaros como Sansón a la columna del templo y morir a precio de matar a los enemigos de Dios? ¿Qué dice?, se preguntaron los franceses. Señor, los asesinos están en la antesala, exclamó Celedonio. Que entren, gritó García de Paredes. Ábreles la puerta de la sala, que vengan todos, a ver cómo muere el descendiente de un soldado de Pavía. Los franceses, aterrados, estúpidos, clavados en sus sillas por insoportable letargo, creyendo que la muerte de que hablaba el español iba a entrar en aquel aposento en pos de los amotinados, hacían penosos esfuerzos por levantar los sables que yacían sobre la mesa, pero ni siquiera conseguían que sus flojos dedos asiesen las empuñaduras. Parecía que los hierros estaban adheridos a la tabla por insuperable fuerza de atracción. En esto inundaron la estancia más de 50 hombres y mujeres, armados con palos, puñales y pistolas, dando tremendos alaridos y lanzando fuego por los ojos. ¡Mueran todos!, exclamaron algunas mujeres, lanzándose las primeras. Deteneos, gritó García de Paredes con tal voz, con tal actitud, con tal fisonomía, que unido este grito a la inmovilidad y silencio de los 20 franceses, impuso frío terror a la muchedumbre, la cual no se esperaba aquel tranquilo y lúgubre recibimiento. No tenéis para qué blandir los puñales, continuó el boticario con voz desfallecida. He hecho más que todos vosotros por la independencia de la patria. Me he fingido afrancesado, y ya veis, los 20 jefes y oficiales invasores, los 20, no los toquéis, están envenenados. Un grito simultáneo de terror y admiración salió del pecho de los españoles. Dieron éstos un paso más hacia los convidados, y hallaron que la mayor parte estaban ya muertos, con la cabeza caída hacia adelante, los brazos extendidos sobre la mesa, y la mano crispada en la empuñadura de los sables. Los demás agonizaban silenciosamente. ¡Viva García de Paredes!, exclamaron entonces los españoles rodeando al héroe moribundo. Celedonio, murmuró el farmacéutico, el opio se ha concluido. Manda por opio a La Coruña. Y cayó de rodillas. Sólo entonces comprendieron los vecinos del padrón que el boticario estaba también envenenado. Vierais entonces un cuadro tan sublime como espantoso.
Varias mujeres, sentadas en el suelo, sostenían en sus faldas y en sus brazos al expirante patriota, siendo las primeras en colmarlo de caricias y bendiciones, como antes fueron las primeras en pedir su muerte. Los hombres habían cogido todas las luces de la mesa y alumbraban arrodillados aquel grupo de patriotismo y caridad. Quedaban finalmente en la sombra 20 muertos o moribundos, de los cuales algunos iban desplomándose contra el suelo con pavorosa pesantez. Y a cada suspiro de muerte que se oía, a cada francés que venía a tierra, una sonrisa gloriosa iluminaba la faz de García de Paredes, el cual de allí a poco devolvió su espíritu al cielo, bendecido por un ministro del Señor y llorado de sus hermanos en la patria. Madrid, 1856. Fin de El afrancesado. Vive el Papa. Capítulo 1. El tierno episodio que voy a referir es rigurosamente histórico, como los anteriores y como los siguientes, pero no ya sólo por la materia, sino también por la forma. Vivo está quien lo cuenta, como suele decirse, y entiéndase que quien le cuenta no soy yo. Es un capitán retirado que dejó el servicio en 1814. Hoy no soy escritor. Soy mero amanuense. No os pido, pues, admiración ni indulgencia, sino que me creáis a puño cerrado. Para invención el asunto es de poca monta, y luego pertenece a un género en que yo no me tomaría el trabajo de inventar nada. Presumo de liberal, y un pobre capitán retirado me ha conmovido profundamente contándome los sinsabores políticos de un papa muy absolutista. Mi objetivo es conmoveros hoy a vosotros con su misma relación, a fin de que el número de los derrotados cohoneste mi derrota. Habla mi capitán. Capítulo 2. Uno de los más calurosos días del mes de julio de 1809, y cuidado que aquel dichoso año hizo calor, a eso de las 10 de la mañana, entrábamos en Montelimart, villa o ciudad del Delfinado, que lo que sea no lo sé ni lo he sabido nunca, y maldita la falta que me hacía saber que existía tal Francia en el mundo. Ah, con que era en Francia. Pues hombre, me gusta. ¿Dónde está el Delfinado sino en Francia? Y no crean ustedes que hay en la frontera, sino muy tierra adentro, más cerca del Piamonte que de España. Siga usted, capitán. Los niños, que aprendan en la escuela, y tú, a ver si te callas, Eduardito. Pues como digo, entrábamos en Montelimart ahogados de calor y polvo, y rendidos de caminar a pie durante 3 semanas 27 oficiales españoles que habíamos caído prisioneros en Gerona. Mas no creáis que en la capitulación de la plaza, sino en una salida que hicimos pocos días antes a fin de estorbar unas obras en el campamento francés. Pero esto no hace al caso. Ello es que nos atraparon y nos llevaron a Perpiñán, desde donde nos destinaron a Dijón. Y ahí tienen ustedes el porqué de lo que voy a referir. Pues señor, como uno se acostumbra a todo, y el emperador nos pasaba 10 reales diarios durante el viaje, que íbamos haciendo a jornadas militares de 3 o 4 leguas, y nadie nos custodiaba, porque cada uno de nosotros había respondido con su cabeza de que no desertarían los demás, y 27 españoles juntos no se han aburrido nunca, sucedía que, sin embargo del calor, de la fatiga y de no saber ni una palabra de francés, pasábamos muchos ratos divertidos, sobre todo desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, horas que permanecíamos en las poblaciones del tránsito, pues las jornadas las hacíamos de noche con la fresca. A ver, Antonio, enciéndeme esta pipa. Montelimart. Bonito pueblo. El café está en una calle cerca de la plaza, y en él entramos a refrescarnos, es decir, a evitar el sol, pues los bolsillos no se presentaban a gollerías, en tanto que 3 de nuestros compañeros iban a ver al prefecto para que nos diese las boletas de alojamiento, que en Francia se llaman mandat. No sé si el café estará todavía como entonces estaba. Han pasado 44 años. Recuerdo que a la izquierda de la puerta había una ventana de reja con cristales y delante una mesa a la cual nos sentamos algunos de los oficiales, entre ellos C, que ha sido diputado a Cortes por Almería y murió el año pasado. Ya veis que esto es cosa que puede preguntarse. Pero, ¿no dice usted que ha muerto? Hombre, supongo que C se lo habrá contado a su familia, respondió el capitán, escarbando la pipa con la uña. Tiene usted razón, capitán. Siga usted, el que no lo crea que lo busque. Bien hablado, hijo mío. Pues, como íbamos diciendo,
Sentados estábamos a la mesa del café, cuando vimos correr mucha gente por la calle y oímos una gritería espantosa, pero como la gritería era en francés no la entendimos. «Le pape, le pape, le pape», decían los muchachos y las mujeres, levantando las manos al cielo, en tanto que todos los balcones se abrían y llenaban de gente, y los mozos del café y algunos gabachos que jugaban al billar se lanzaban a la calle con un palmo de boca abierta, como si oyeran decir que el sol se había parado. Pues parado está, papá abuelo. Cállese usted cuando hablen los mayores. A ver, el deslenguado. No haga usted caso, capitán, estos niños de ahora. Tome, si está parado, murmuró el muchacho entre dientes. Le pape, ¿qué significa esto?, nos preguntamos todos los oficiales. Y cogiendo a uno de los mozos del café le dimos a entender nuestra curiosidad. El mozo tomó 2 llaves, trazó con las manos una especie de morrión sobre su cabeza, se sentó en una silla y dijo: «Le pontife». «Ah», dijo C., que era el más avisado de nosotros. Por eso fue luego diputado a Cortés. «El pontífice, el papa». «Oui, monsieur le pape, Pie VII». «Pío VII, el papa», exclamamos nosotros, sin atrevernos a creer lo que oíamos. «¿Qué hace el papa en Francia? Pues, ¿no está el papa en Roma? ¿Viajan los papas? ¿El papa en Montelimart?» No extrañéis nuestro asombro, hijos míos. En aquel entonces todas las cosas tenían más prestigio que hoy. No se viajaba tan fácilmente, ni se publicaban tantos periódicos. Yo creo que en toda España no había más que uno, tamaño como un recibo de contribución. El papa era para nosotros un ser sobrenatural, no un hombre de carne y hueso. En toda la tierra no había más que un papa, y en aquel tiempo era la tierra mucho más grande que hoy. La tierra era el mundo, y un mundo lleno de misterios, de regiones desconocidas, de continentes ignorados. Además aún sonaban en nuestros oídos aquellas palabras de nuestra madre y de nuestros maestros: «El papa es el vicario de Jesucristo, su representante en la tierra, una autoridad infalible, y lo que desatare o atare aquí, remanecerá atado o desatado en el cielo». Creo haberme explicado. Creo que habréis comprendido todo el respeto, toda la veneración, todo el susto que experimentaríamos aquellos pobres españoles del siglo pasado al oír decir que el sumo pontífice estaba en un villorrio de Francia y que íbamos a verle. Efectivamente, no bien salimos del café percibimos allá en la plaza, que como os he dicho estaba cerca, una empolvada silla de posta parada delante de una casa de vulgar apariencia y custodiada por 2 gendarmes de caballería cuyos desnudos sables brillaban que era un contento. Más de 500 personas había alrededor del carruaje, que examinaban con viva curiosidad sin que se opusiesen a ello los gendarmes, quienes en cambio no permitían al público acercarse a la puerta de aquella casa, donde se había apeado Pío VII mientras mudaban el tiro de caballos. ¿Y qué casa era aquella, abuelito? ¿La del alcalde? No, hijo mío, era el parador de diligencias. A nosotros, como a militares que éramos, nos tuvieron un poco más de consideración los gendarmes y nos permitieron arrimarnos a la puerta, pero no así pasar el umbral. De cualquier modo, pudimos ver perfectamente el siguiente grupo que ocupaba uno de los ángulos de aquel portal u oficina. 2 ancianos, ¿qué digo?, 2 viejos decrépitos, cubiertos de sudor y de polvo, rendidos de fatiga, ahogados de calor, respirando apenas, bebían agua en un vaso de vidrio, que el uno pasó al otro después de mediarlo. Estaban sentados en sillas viejas de Enea. Sus trajes talares, blanco el uno y el otro de color de púrpura, hallábanse tan sucios y ajados por resultas de aquella larga caminata, que más parecían humildes ropones de peregrinos que ostentosos hábitos de príncipes de la iglesia. Ningún distintivo podía revelarnos cuál era Pío VII, pues nada entendíamos nosotros de trajes cardenalicios ni pontificales, pero todos dijimos a un tiempo: «Es el más alto, el de las blancas vestiduras». ¿Y sabéis por qué lo dijimos? Porque su compañero lloraba y él no, porque su tranquilidad revelaba que él era mártir, porque su humildad denotaba que él era el rey. En cuanto a su figura, me parece estarla viendo todavía. Imaginaos un hombre de más de 70 años, enjuto de carnes, de elevada talla y algo encorvado por la edad. Su rostro, surcado de pocas pero muy hondas arrugas, revelaba la más austera energía, dulcificada por unos labios bondadosos que parecían manar persuasión y consuelo. Su grave nariz,
sus ojos de paz marchitos por los años y algunos cabellos tan blancos como la nieve infundían juntamente reverencia y confianza. Sólo contemplando la cara de mi buen padre y la de algunos santos de mi devoción había yo experimentado hasta entonces una emoción por aquel estilo. El sacerdote que acompañaba a su santidad era también muy viejo, y en su semblante, contraído por el dolor y la indignación, se descubría al hombre de pensamientos profundos y de acción rápida y decidida. Más parecía un general que un apóstol. Pero, ¿era cierto lo que veíamos? El pontífice preso, caminando en el rigor del estío, con todo el ardor del sol, entre dos groseros gendarmes, sin más comitiva que un sacerdote, sin otro hospedaje que el portal de una casa de postas, sin otra almohada que una silla de madera. En tan extraordinario caso, en tan descomunal atropello, en tan terrible drama, sólo podía mediar un hombre más extraordinario, más descomunal, más terrible que cuanto veíamos. El nombre de Napoleón circuló por nuestros labios. Napoleón nos tenía también a nosotros en el interior de Francia. Napoleón había revuelto el oriente, encendido en guerra nuestra patria, derribado todos los tronos de Europa. Él debía ser quien arrancaba al papa de la silla de San Pedro y lo paseaba así por el imperio francés, como el pueblo judío paseó al Redentor por las calles de la ciudad decidida. Pero ¿cuál era la suerte del beatísimo prisionero? ¿Qué había ocurrido en Roma? ¿Había una nueva religión en el mediodía de Europa? ¿Era papa Napoleón? Nada sabíamos. Y si he de deciros la verdad, por lo que a mí hace, todavía no he tenido tiempo de averiguarlo. Yo se lo diré a usted por vía de paréntesis, en muy pocas palabras, capitán. Esto completará la historia de usted y dará toda su importancia a ese peregrino relato. Capítulo 3. El día 17 de mayo de ese mismo año de 1809 dio Napoleón un decreto por el que reunió al imperio francés los estados pontificios, declarando a Roma ciudad imperial libre. El pueblo romano no se atrevió a protestar contra esta medida, pero el papa la resistió pasivamente desde su palacio del Quirinal, donde aún contaba con algunas autoridades y su guardia de suizos. Sucedió entonces que unos pescadores del Tíber cogieron un esturión y quisieron regalárselo al sucesor de San Pedro. Los franceses aprovecharon esta ocasión para dar el último paso contra la autoridad de Pío VII. Gritaron alarma. El cañón de Sant'Angelo pregonó la extinción del gobierno temporal de los papas y la bandera tricolor ondeó sobre el Vaticano. El secretario del Estado, cardenal Pacca, que sin duda era el sacerdote que usted encontró con Pío VII, corrió al lado de su santidad y al verse los dos ancianos exclamaron «Consummatum est». En efecto, mientras el papa lanzaba su última excomunión contra los invasores, éstos penetraban en el Quirinal, derribando las puertas a hachazos. En la sala de las santificaciones encontraron a 40 suizos, resto del poder del ex rey de Roma, quienes los dejaron pasar adelante por haber recibido orden de no oponer resistencia alguna. El general Radet, jefe de los demoledores, encontró al papa en la sala de las audiencias ordinarias, rodeado de los cardenales Pacca y Despuig y de algunos empleados de secretaría. Pío VII vestía roquete y museta, había dejado su lecho para recibir al enemigo y daba muestras de una tranquilidad asombrosa. Era media noche. Radet, profundamente conmovido, no se atreve a hablar. Al fin intima al sumo pontífice que renuncie al gobierno temporal de los estados romanos. El papa contesta que no le es posible hacerlo porque no son suyos, sino de la Iglesia, cuyo administrador lo hizo la voluntad del cielo. Y el general Radet le replica mostrándole la orden de llevarlo prisionero a Francia. Al amanecer del día siguiente salía Pío VII de su palacio entre esbirros y gendarmes, saltando sobre los escombros de las puertas, sin más comitiva que el cardenal Pacca, ni más restos de su grandeza mundanal que un papeto, moneda equivalente a 4 reales de vellón, que llevaba en el bolsillo. En las afueras de la puerta del Popolo lo esperaba una silla de posta, a la cual le hicieron subir, y después de esto cerraron las portezuelas con una llave que Radet entregó a un gendarme de caballería. Las persianas del lado derecho, en que se sentó el papa, estaban clavadas, a fin de que no pudiese ser visto. Capítulo 4. En esa silla lo encontré yo. ¿Ven ustedes cómo no miento? Hace usted bien en interrumpirme, capitán, porque yo he terminado, y el resto queremos oírlo de labios de usted. Pues voy allá, señores míos.
Íbamos diciendo que Pío VII y el cardenal Pacca, mucho me alegro de haber llegado a saber su nombre, estaban sentados en el portal de la casa de postas, que el pueblo se había agrupado en la calle, que los gendarmes le impedían el paso, y que nosotros los españoles conseguimos acercarnos tanto a la puerta que veíamos perfectamente a los dos augustos sacerdotes. Pío VII fijó casualmente la vista en nosotros, y sin duda conoció, por nuestros raros y destrozados uniformes, que también éramos extranjeros y cautivos de Napoleón. Ello fue que, después de decir algunas palabras al cardenal, clavó en nosotros una larga y expresiva mirada. En esto sonó allí cerca un fandango, divinamente tocado y cantado por los tres compañeros nuestros, que volvían ya con las boletas para alojarnos. Creo haberos dicho que habíamos comprado 2 guitarras antes de abandonar a Cataluña, y si se me ha olvidado decíroslo, os lo digo ahora. Al oír aquel toque y la copla que le siguió, el papa levantó otra vez la cabeza y nos miró con mayor interés y ternura. El italiano, el músico, había reconocido el canto. Ya sabía que éramos españoles. Ser español significaba en aquel tiempo mucho más que ahora. Significaba ser vencedor del capitán del siglo, ser soldado de Bailén y Zaragoza, ser defensor de la historia, de la tradición, de la fe antigua, mantenedor de la independencia de las naciones, paladín de Cristo, cruzado de la libertad. En esto último nos engañábamos. Pero, ¿cómo ha de ser? ¿Quién había de adivinar entonces, al defender a don Fernando VII contra los franceses, que él mismo los llamaría al cabo de 14 años y los traería a España en contra nuestra, como sucedió en 1823? En fin, no quiero hablar, pues hay cosas que todavía me encienden la sangre. El caso fue, volviendo a mi relato, que el rostro del papa se cubrió de santo rubor al considerar nuestra desventura y recordar el heroísmo de que España estaba dando muestras al mundo, y que el más puro entusiasmo chispeó en sus amantísimos ojos. Parecía que aquellos ojos nos besaban. Nosotros, por nuestra parte, comprendiendo toda la predilección que nos mostraba en aquel momento el sumo pontífice, procurábamos expresarle con la mirada, con el gesto, con la actitud, nuestra veneración y piedad, así como el dolor y la indignación que sentíamos al verlo preso y ultrajado por sus malos hijos. Casi instintivamente nos quitamos los morriones, cosa que chocó mucho a los franceses, los cuales seguían con sus gorros encasquetados, y nos llevamos la mano derecha al corazón como quien hace protestación de su fe. El papa levantó los ojos al cielo y se puso a rezar. Sabía que una bendición de su mano podía atraer sobre nosotros la cólera del pueblo impío que nos rodeaba, como nosotros sabíamos que un grito de viva el papa podía empeorar la situación del beatísimo prisionero. Mostrábanse tan orgullosos los franceses que nos rodeaban al ver aquel supremo triunfo de la revolución sobre la autoridad. Creían tan grande a la Francia en aquel momento. En esto se abrió paso por entre la muchedumbre y apareció en el cuadro que habían despejado los gendarmes una mujer del pueblo, mucho más anciana que el pontífice, una viejecita centenaria, pulcra y pobremente vestida, coronada de cabellos como la nieve, trémula por la edad y el entusiasmo, encorvada, llorosa, suplicante, llevando en las manos un azafate de mimbres secos lleno de melocotones, cuyos matices rojos y dorados se veían debajo de las verdes hojas con que estaban cubiertos. Los gendarmes quisieron detenerla, pero ella los miró con tanta mansedumbre, era tan inofensiva su actitud, era su presente tan tierno y cariñoso, inspiraba a su edad tanto respeto, había tal verdad en aquel acto de devoción, significaba tanto en fin aquel siglo pasado, fiel a sus creencias, que venía a saludar al vicario de Jesucristo en medio de su calle de amargura, que los soldados de la Revolución y del Imperio comprendieron o sintieron que aquel anacronismo, aquella caridad de otra época, aquel corazón inerme y pacífico que había sobrevivido casualmente a la guillotina, en nada aminoraba ni deslucía los triunfos del conquistador de Europa, y dejaron a la pobre mujer del pueblo entrar en aquel afortunado portal que ya nos había traído a la memoria otro portal, no menos afortunado, donde unos sencillos pastores hicieron también ofrendas al Hijo de Dios vivo. Comenzó entonces una interesante escena entre la cristiana y el pontífice. Púsose ella de rodillas y sin articular palabra presentó el azafate de frutos al augusto prisionero. Pío VII enjugó con sus manos beatísimas las lágrimas que inundaban el rostro de la viejecita, y cuando ésta se inclinaba para besar el pie del Santo Padre, él colocó una mano sobre aquellas canas humilladas y levantó la otra al cielo con la inspirada actitud de un profeta.
viva el papa, exclamamos entonces nosotros en nuestro idioma español sin poder contenernos, y penetramos en el portal resueltos a todo. Pío VII se pone de pie al oír aquel grito, y tendiendo hacia nosotros las manos nos detiene, cual si su majestuosa actitud nos hubiese aniquilado. Caemos pues de rodillas, y el Padre Santo nos bendice una, otra y tercera vez. Al propio tiempo álzase en la puerta y en toda la plaza como un huracán de gritos, y nosotros volvemos la cabeza horrorizados, creyendo que los franceses amenazan al sumo pontífice. Lo de menos era que nos amenazasen a nosotros. Decididos estábamos a morir. Pero cuál fue nuestro asombro al ver que los gendarmes, los hombres del pueblo, las mujeres, los niños, todo Montelimart estaba arrodillado con la frente descubierta, con las lágrimas en los ojos, exclamando «Vive le pape». Entonces se rompió la consigna. El pueblo invadió el portal y pidió su bendición al pontífice. Este cogió una hoja verde de las que cubrían el azafate de melocotones que seguía ofreciéndole la anciana, y la llevó a sus labios y la besó. La multitud, por su parte, se apoderó de los frutos como de reliquias. Todos abrazaron a la pobre mujer del pueblo. El papa, trémulo de emoción, atravesó por entre la muchedumbre, nos bendijo otra vez al paso y penetró en la silla de posta. Y los gendarmes, avergonzados de lo que acababa de pasar, dieron la orden de partir. En cuanto a nosotros, durante todo aquel día no fuimos en Francia prisioneros de guerra, sino huéspedes de paz. ¿Con qué? He dicho. Capítulo 5. Aún queda algo que decir, exclamó el mismo que contó poco antes lo acontecido en Roma. Óiganme ustedes a mí un momento. En 1814, 5 años después de la escena referida por el capitán, la fuerza de la opinión de toda Francia obligó a Napoleón Bonaparte a poner en libertad a Pío VII. Volvió, pues, el sumo pontífice a recorrer el mismo camino en que le habían encontrado los prisioneros españoles, y he aquí como describe Chateaubriand la despedida que hizo Francia al sucesor de San Pedro. Pío VII caminaba en medio de los cánticos y de las lágrimas, del repique de las campanas y de los gritos de «Viva el Papa, viva el jefe de la Iglesia». En las ciudades sólo quedaban los que no podían marchar, y los peregrinos pasaban la noche en los campos, en espera de la llegada del anciano sacerdote. Tal es, sobre la fuerza del hacha y del cetro, la superioridad del poder del débil sostenido por la religión y la desgracia. Guadix, 1857. Fin de Viva el Papa.